estaba ocurriendo en torno al proceso, vaya que ahora va a ir a una batalla legal, pero expuso los argumentos frente a la sociedad civil organizada. Y he convocado aquí a los especialistas y a quienes les ha dado seguimiento y han sido protagónicos en esto también, porque pues el tiempo les ha dado la razón y le entiende muy bien al tema. Ayer revisábamos una serie de debates que se dieron en Proyecto Puente y pues coincide mucho con lo que se advirtió en este espacio desde hace 2 años. Rosalena Trujillo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mucho gusto. Bienvenida, Buenos maestra. días. Gusto saludarte. Está por acá el presidente del Colegio de Abogados, Octavio Grijalva. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Luis Alberto. Abogado también y Saludos a tu auditorio. lo invitamos para que nos ayude a interpretar los alcances legales. Y Oscar Cerrato también, especialista en temas financieros y quien desde el principio advirtió de lo que pudiera venir también con datos duros y proyecciones que se han cumplido. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. A ver, ¿por dónde empezamos? El anuncio de la alcaldesa. Mira, yo escuché, fui invitada, debo de decir, agradezco la invitación por cuestiones académicas, no pudimos asistir, pero escuché la rueda de prensa posteriormente y bueno, creo que lo que se planteó ahí no es información que no se haya generado antes, es información que siempre estuvimos señalando desde diversos frentes, sobre todo los regidores de Movimiento Ciudadano lo estuvimos señalando desde el 2016, Luis Alberto. Creo que la información que presentó la presidenta municipal generó algunos datos duros relacionados con la irregularidad en la entrega de las obras, trabajos mal realizados, pero tampoco puntualizó información respecto a qué porcentaje de colonias o de luminarias no están puestas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me quedé con esta idea. Ella señala que va a iniciar el proceso de terminación de la concesión. Me supongo que lo va a hacer bajo las condiciones que señala el propio contrato, ¿no? Probablemente el panel de arbitraje y posteriormente la vía jurisdiccional, pero también señaló en otro fragmento de la rueda de prensa que iba a buscar modificaciones al contrato. Esa es la parte que creo que es importante porque puede marcar la posibilidad de un acuerdo, de una negociación. Modificar el contrato es una posibilidad, viene señalado en el título de concesión, específicamente en la cláusula 40, viene señalado en el rubro de modificaciones al título de concesión y ahí se señala que tanto la concesionaria como el ayuntamiento tienen que acordar modificaciones y las modificaciones pueden ser en el tiempo, pueden ser, o sea, a lo mejor ajustar una cantidad mayor en el tiempo de concesión. Las modificaciones al título pueden ser también en los montos, en los costos, etcétera, ¿no? Y creo que esto nos podría llevar a un tiempo corto, se habla alrededor de 45 días para presentar las modificaciones, acordarlas, que la parte resuelva, etcétera, etcétera. Si en realidad hay voluntad de buscar un arreglo, el mejor arreglo para el municipio en términos de sus finanzas, pero también para la prestación del servicio, en términos de lo que los usuarios demandamos, creo que es una vía, muy, muy sana, es una vía muy congruente y habría que esperar si esa es finalmente la decisión, ¿no? Creo que es muy importante también que así como ayer se inició un ejercicio por tratar de informar, se transparente de una mejor manera los montos, los ingresos del DAP, el costo de la energía eléctrica, la eficiencia energética que nos va a garantizar el sistema de alumbrado público una vez que este sea avalado por Comisión Federal. Ayer mencionaba la alcaldesa que Comisión no avaló la entrega de los sectores porque encontró irregularidades. Creo que es importante saber cuáles son las irregularidades o por qué Comisión Federal no aceptó la entrega de los trabajos, etcétera. Creo que todavía hay información que está muy dispersa, información que creo que debe de ser muy transparente, muy objetiva, porque los ciudadanos sí nos merecemos tener con mucha claridad qué es lo que va a pasar. Para mí ese sería el mejor acuerdo, la mejor posibilidad, porque yo creo que yo no estoy en contra de las asociaciones público-privadas entre los empresarios y los gobiernos, pero creo que todo arreglo o todo acuerdo entre las partes debe de cuidar dos cosas: que la concesión únicamente utilice el recurso del DAP,
ningún otro recurso más que no se comprometa. Y 2, garantizar que el servicio no vuelva a caer y garantizar que Hermosillo esté iluminado. Exacto. A ver, Oscar, para Sí, irme ahí con lo sí, yo, legal. yo, Porque eso yo- faltó, no dijo nada sobre el DAP, ¿verdad? Por el No. DAP, o sea, es decir, sí, de los costos, pero faltó información de cuánto ingresamos, por ejemplo, ingresa por el DAP. ¿Cuánto es lo en Yo Hermosillo. tengo datos del 2016, deben de haber variado un 5 poco, más o millones. menos se mantiene, pero a final de cuentas sí es importante saber que el municipio Ujú. diga, esto es lo que en términos del DAP podemos utilizar para pagar una concesión. sí, sí, yo escuché ayer a la alcaldesa con una serie de datos, los cuales no son muy alejados a los que ya se habían manejado. El ingreso por DAP el año pasado que ella presentaba es de 188 millones de pesos, Ujú. pero de ahí hay que restarle lo que cuesta la Anual. energía, que son 110 millones de pesos, y queda un remanente de 78 millones de pesos. A esos 78 millones de pesos habría que restarle lo que cuesta la plantilla de alumbrado público, porque todo el personal de alumbrado público y la dirección de alumbrado público existe, que son más o menos 30 millones de pesos al año. Entonces quedan 48 millones de pesos al año para hacer frente a una obligación de 170 y tantos millones de pesos, que es lo que cuesta la concesión. Entonces, el impacto a las finanzas públicas es de más de 100 millones de pesos. Hay una componente que ayer, con gran sorpresa, descubrimos que no existe, porque parte de la promesa es que iba a haber un ahorro de energía al cambiar de las lámparas de vapor de sodio a lámparas LED. La alcaldesa dice que solo en uno de los 21 sectores Comisión ha aceptado, pero no ha bajado el consumo de la luz. Háganse de cuenta que fueron en su casa y cambiaron todos los focos por focos eficientes y siguen pagando lo mismo de luz. Eso es lo que nos está pasando en Hermosillo. Creo que la posición de la alcaldesa es valiente. Ella está para defender el interés de la ciudadanía y de la ciudad de Hermosillo. Y además, como lo mencionábamos aquí hace 2 años, se estaba entregando la hacienda pública a manos de particulares, y aquella hipótesis que presentábamos en aquel momento de que veíamos en unas bases de un título de concesión que dejaban en una situación de indefensión a las próximas administraciones y con poca capacidad de maniobra o con poco manejo de la tesorería al municipio, pues se están materializando. ¿Qué es lo que sigue? Viene un proceso de negociación, porque el título de concesión así lo establece, y luego viene la constitución de un panel de disputa y arbitraje, que sería el primer procedimiento. El mismo título de concesión establece las causales de revocación, y dentro de las causales de revocación está el incumplimiento de la concesionaria, que aquí, más que decir si incumplió o no, pues lo que tenemos que tener es máxima transparencia, y tenemos que volver a generar aquella página de transparencia de alumbrado público que dejó de funcionar hace 2 años, porque hace 2 años sí había información financiera del fideicomiso de alumbrado público, de lo que es la dirección de alumbrado público. Hoy en día esa página no está actualizada. No sabemos cuánto cuesta la nómina de alumbrado público, la dirección de alumbrado público. No sabemos, fuera de lo que se presenta en cuenta pública, cuánto fue el ingreso del DAP, menos el costo de la energía de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que necesitamos es máxima publicidad, ser muy puntuales con la información, ser muy cuidadosos en emitir juicios, porque de aquí en adelante el municipio entra en un proceso previo a una controversia judicial, y una vez que se establezca este panel de arbitraje, que va a ser, que el mismo contrato le llama Dispute Adjudication Board, que va a ser de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, pues el municipio tiene que estar preparado para todo este proceso. ¿Qué es prepararse para todo este proceso, por ejemplo? Tú como abogado, ¿qué ves en los alcances legales que pueda tener esta lucha? Sí, Luis Alberto, yo creo que a juzgar de las declaraciones de la alcaldesa, que todos
todos hemos escuchado y que ahorita pues están acaparando las primeras planas de los periódicos, esto ya me parece ya que huele a judicialización, ¿verdad? Se está judicializando el tema del cumplimiento del contrato de concesión, pero creo que la alcaldesa inicia, puedo decir, con el pie derecho este tema, puesto que le está apostando primeramente a la negociación. A lo que yo he escuchado, se pretendió, se sentó con el consorcio para buscar quizá encontrar ahí algunas formas de conciliar. Quizá eso sea un aliciente para poder buscar alguna coincidencia y llegar a una sana negociación, partiendo de la base de que pues, vale más un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces, creo que es buena la decisión inicial de la alcaldesa en ese sentido, pero desde luego eso va a depender mucho de las voluntades. De no hacerlo así, pues se tendría que cumplir con lo establecido en el contrato, que bien se refiere aquí nuestro compañero, iniciaría precisamente con un panel de arbitraje. Panel de arbitraje que habrá de tomar alguna decisión, desde luego cumpliendo a cabalidad el acuerdo de voluntades establecido, puesto que a tratarse de un contrato bilateral hay obligaciones para ambas partes y lo primero se tiene que buscar llegar a una conciliación en el sentido de llegar a un acuerdo arbitral. De lo contrario, cualquier resolución que ahí se dicte habrá de someterse a algún tribunal jurisdiccional. Yo creo... ¿Tú recomiendas la conciliación? Y claro que sí, sí. Y yo la verdad no encontré el contrato de concesión, lo busqué el día de ayer y no lo pude encontrar, pero por ahí me encontré las bases con las cuales se promovió y veo claramente una competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, en todo caso, ¿verdad? Puesto que es un tema administrativo, la Estado? Naturaleza del contrato resulta administrativo. De hecho... O sea, ¿cuál sería el paso? Irse primero, porque de ahí la tienen perdida. Bueno, de acuerdo al contrato se tendría que respetar primeramente la vía del arbitraje. Una vez agotada la vía del arbitraje, se pudiese considerar que sería llevado a el cumplimiento del contrato, ya sea ante la vía, podría ser nulidad del acuerdo tomado por algún vicio en el procedimiento de asignación de la concesión, o bien establecer alguna rescisión por incumplimiento de las partes, ¿sí? Pero también hay que pensar de que el consorcio también tendría una acción de cumplimiento forzoso del contrato en contra del municipio. Entonces, yo veo aquí dos acciones. El municipio podría utilizar la acción de nulidad del contrato por algún vicio de procedimiento en la asignación desde que se genera la convocatoria, o bien la rescisión del mismo por incumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas por el consorcio, ¿sí? Pero la naturaleza del contrato yo la veo administrativa, ¿sí? Y por consiguiente la aplicación de la Ley de Justicia Administrativa está muy clara y la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa local, ¿sí? O sea, tienen que ir primero entonces al Tribunal de Justicia Administrativa a dirimir. Al arbitraje primero. Primero al arbitraje, que es que evita un juzgado. Pues el arbitraje es entre las partes. Así es. ¿Sí? Para explicarle al público, a ver. Son acuerdos para decir, a ver, bájale a esto, no estás cumpliendo en esto, te percibo en esto, ¿sí? Sí. Si no hay acuerdo ahí, se va al tribunal. Se puede ir por la se judicializaría en todo caso por la vía del tribunal administrativo, ¿verdad? Yo de acuerdo a lo que declaró ayer la presidenta municipal, de que se iban a buscar acuerdos modificatorios, estos tendrían que ser al título de concesión, definitivamente, que si esa vía no es una vía que produce o que genera resultados, entonces se iban a ir por la rescisión de la concesión, ¿no? Entonces yo creo, para mí el mensaje fue que iban a buscar el acuerdo, que iban a buscar el diálogo y hubiera sido muy interesante que la alcaldesa el día de ayer, si propone que va a haber un acercamiento para generar acuerdos modificatorios, que hubiera señalado pues qué tipo de cláusulas serían las que están ellos priorizando, si las modificaciones van a afectar el tiempo de la concesión, si se va a buscar, obviamente, me supongo que es lo más importante,
que el costo de la concesión no rebase lo que todos en su momento advirtieron. No, advertimos y exigimos que únicamente se comprometieran los recursos del excedente del DAP, que la concesión no incluyera ningún otro tipo de recursos como se hizo, porque eso era entregarle la hacienda municipal, como lo ha dicho en muchas ocasiones Óscar, a un particular. Entonces, es un contrato que está hecho pues para beneficiar a quienes ganaron la concesión y que muchas de las cláusulas ponen desventaja al ayuntamiento, muchísimas de ellas. Inclusive desde la propia integración del fideicomiso, nosotros lo señalamos como un gran error. En el fideicomiso y en el consejo técnico, en el consejo de administración del fideicomiso, el ayuntamiento únicamente tiene la posibilidad de tener la presencia de una persona, y esta persona únicamente tiene voz, pero no tiene voto. Bien, ahorita a las 7:45 vamos con la opinión de la empresa, por supuesto, para escucharla también. Ayer lanzamos una encuesta en Facebook. No la había visto. A ver, por favor, redes, para que me esté informando, Abigail, todo el acumulado de encuesta, de comentarios en las encuestas. Ahorita la encontré aquí y hay muchos comentarios muy interesantes y salen nombres muy fuertes, la gente opinando, más de 190 comentarios desde Facebook ayer, más los de ahorita acumulados. Usted sígame opinando, por supuesto, y es la opinión de la gente, el pulso es muy, pero muy importante. Óscar, a ver. Sí. Sí, ¿Qué recomiendas tú entonces en esto? Porque la alcaldesa está decidida. Ayer todos la vimos frente a la sociedad civil. Está diciendo voy a una lucha. De hecho, pocas veces, no recuerdo un alcalde, a lo mejor el último alcalde que dio una lucha así contra un poder fue Pancho Burques en el 2000. Es decir, contra López Nogales por la concesión, por la desaladora. Yo no recuerdo a alguien que haya en los últimos 18 años. Sí, yo creo que la alcaldesa está haciendo lo correcto en salir a decir, esto es lo que encontré, esto es lo que tengo. Obviamente nos gustaría conocer a mayor detalle, pero también entiendo de que van a entrar en un proceso de negociación donde no necesariamente va a ser en un escenario público, porque las negociaciones se dan en salas de juntas generalmente y donde cada parte tiene su información. La alcaldesa sale y dice, necesito el apoyo de la ciudadanía, y creo que es importante que toda la ciudadanía conozca y tenga una opinión, pero una opinión basada en información real, porque en este debate desde hace 2 años y pico que inició, o para algunos de nosotros llevamos más de 2 años en este debate por algunas causas, encontramos mucha gente que opina en base a emociones. Y es importante lo que hace la alcaldesa en buscar la emoción de la gente, pero el proceso que viene es un proceso donde se tiene que partir de datos contundentes y es un proceso contractual donde los números, la parte de la legalidad manda. Aspiramos, como lo decía la semana pasada, a vivir en un Estado de Derecho donde los contratos se puedan cumplir y hacer cumplir. Aquí, sin duda alguna, un tribunal, no sabemos si va a ser el panel de arbitraje, el tribunal administrativo o una instancia posterior quien decida, pero en esta parte va a venir la parte de interpretación de las leyes y si hay una lesión objetiva en el otorgamiento de este contrato donde se afecta todos aquellos servicios que constitucionalmente el municipio está obligado a dar. O sea, lo decíamos hace 2 años, se baja el cero y no toca. No hay capacidad del ayuntamiento de pagar esto. Salió el tema, ahorita me di la tarea, y gracias a la gente de Proyecto Puente, de que encontró los videos de hace 2 años, los subí en redes, donde la entonces síndico decía, no se va a tocar ningún recurso más del derecho del DAP. Ahí está grabado. No podemos poner, de hecho, en el resumen, a lo mejor ahorita, sí, el resumen, hay una parte del resumen exacto donde decía la entonces síndica que era... Síndico Angelina Muñoz decía... Después alcaldesa, ella perjuraba, ¿no? Sí, y además Maloro
firmó una carta diciendo de que él se comprometía que no se iba a tocar más que el recurso del DAP. Y en esa conversación que sostuvimos Angelina y yo en Proyecto Puente, salió el tema y ella volvió a reiterar ese compromiso del entonces alcalde y concluimos de que no era vinculante. ¿Por qué? Porque los contratos decían otra cosa. Entonces, más que entrar en dimes y diretes, es importante que los contratos se lean y que los contratos se revisen por abogados competentes y que sean primero el panel de arbitraje, segundo el tribunal administrativo y seguramente va a haber una tercera instancia. Hay mucho dinero en juego. La empresa concesionaria del alumbrado público de Hermosillo, que tiene 2 socios, uno que es Costrulita, que tiene mucha experiencia en este ramo, y la otra es Lux Systems, que es una empresa nueva, que no tiene, por lo menos en las verificaciones que hicimos en el registro público, un track record, ni sus oficinas están ubicadas ni rotuladas con Lux Systems. Entonces es importante que salgan los dueños de las empresas a decir, este es nuestro track record, porque seguimos sin conocer más que la fachada de la empresa. Entonces aquí tenemos 2 empresas que se asocian para proveer el sistema de alumbrado público en Hermosillo, y es importante escuchar a estos empresarios y valorar sin emocionalidad, valorar sus datos, porque seguramente tienen algo que decir. Ahorita seguramente va a venir el abogado y consejero de la empresa, pero también sería bueno escuchar a los empresarios detrás de esto. Exactamente. Esto decía Angelina Muñoz en su momento frente a Óscar Cerrato, que insisto, dimos la batalla ampliamente, la verdad, para evitarlo, y a todas las voces fueron ampliamente escuchadas, y Angelina sostenía esto. Alternativas. Obedece básicamente al clamor general. La verdad es que nosotros nos la pasamos en las colonias, los funcionarios, Maloro, todos en las colonias, y la gente dice, no puede ser estos niveles que sentimos, que percibimos de la inseguridad, porque este alumbrado de plano prende, pero no alumbra. Así que dice la gente. Entonces, ese es el primer punto, por las razones de las que estamos buscando una alternativa que resuelva, ahora sí que como decimos todos, de un solo golpe, ¿sí? Y de fondo el problema. Porque no se trata de un cambio de lamparitas, verdaderamente es un cambio tecnológico. Dicen que no genera deuda, pero sí genera una obligación al municipio de pagar por los próximos 15 años entre 2.010 millones de pesos y 2.580 millones de pesos, de acuerdo a las propuestas que ya están sobre la mesa. Tenemos que primero decir, ¿es un problema que se puede atender con una gestión adecuada del municipio? Yo creo que sí. La misma administración del Fideicomiso de Alumbrado Público está diciendo, no puedo seleccionar ni identificar cuáles son los problemas y las causas. Un año después que un director general en una empresa privada nos diga eso, pues dices, oye, pues ¿qué has estado haciendo, no? No es asumir una incompetencia, es hacer un diagnóstico real para saber por dónde vas a abordar la solución del tema. Si es deuda, compromete al municipio, no salen los números de lo que se tiene ahorita. El compromiso de Maloro es con la ciudadanía, por eso lo hace público. Me comprometo, afirmo y hago público que no voy a tocar un solo recurso que no sea el del DAP. ¿Por qué? Porque el compromiso es que a la gente no le cueste un peso más. Estamos endeudando sin ningún control y además aquí le estamos entregando la hacienda pública a alguien que va a tener que tomar dinero de la hacienda pública para pagar un servicio. Para pagar el servicio. El compromiso es que este servicio no puede tocar un solo peso que no sea más que el del DAP. El resumen que empezaba, excelente resumen, excelente resumen que presentamos e hicimos en su momento. Para ir cerrando ya, a ver, entonces, abogado Octavio. Desde luego, Luis Alberto, insisto que aquí lo mejor, lo más conveniente es que se pueda esto concluir mediante alguna conciliación y algún acuerdo. Los juicios
todos están sujetos a un nivel probatorio, a una situación probatoria, y pues se tendría que llevar precisamente, si se pretende irse por la vía de la rescisión, pues acreditar el incumplimiento de la empresa. De no acreditarse, pues simplemente la acción pues no se lograría. Igualmente, si se pretende nulificar el contrato, que esas son dos vías que se pudiesen plantear, pero todo está sujeto a aprobarlo, ¿sí? Y eso pues ya sería parte de la acción que se planteara, pero habría primeramente que agotar la vía del arbitraje, porque es precisamente un acuerdo de voluntades establecido, en el mismo contrato. No se puede brincar esa fase, puesto que es muy normal que en todos los contratos se establezcan las competencias, ¿verdad? Primeramente agotar una instancia de conciliación y posteriormente irse a la vía jurisdiccional que corresponda. ¿Qué sería bueno, dime. Sí, aquí hablábamos ahorita del Tribunal de Justicia Administrativa, en el capítulo 3 de las competencias y atribuciones de lo que es la Sala Superior del Tribunal, dice que es competente en su fracción sexta que se refieran a la interpretación y cumplimiento de contratos de naturaleza administrativa en que sea parte del Estado, los municipios o organismos descentralizados, ¿sí? Entonces, un juicio aquí sería precisamente interpretar el alcance de ese contrato en cuanto a que si efectivamente, en base a las pruebas aportadas, si ha incumplido por parte del consorcio, o bien contrariamente, si ha incumplido el municipio y poder obligarlo a cumplir. ¿Qué riesgos ven en esto? Pues el riesgo es el tiempo, ¿verdad? El tiempo es el que si esto se judicializa, creo que pudiese terminar su administración la alcaldesa sin ver una resolución, ¿eh? Entonces, creo que el impacto hacia la ciudadanía podría ser mayúsculo. Por eso yo creo que tendríamos que apostarle a la conciliación, que es lo más rápido, a ese plan de arbitraje. ¿Por qué dices tú? Por ejemplo, bueno, porque lo más seguro es que esto impacte en el servicio de prestación del alambrado público. Pues quizás veamos que se empieza a decaer el servicio, porque quizá no se le vaya a dar mantenimiento por parte de la empresa. Pues, pero no se pueden congelar los recursos y nada por el estilo. Pues aquí lo que yo escuché de la empresa es que precisamente el fideicomiso que se establece no tenía dinero, o sea, no le había llegado el dinero para poder extraer. Creo que el primer pago no se le ha hecho al consorcio, ¿verdad? Entonces, la alcaldesa da información distinta ayer, donde ya hay dinero que se le entregó a la empresa, de que entró dinero al fideicomiso y el saldo del fideicomiso, entraron 106 millones de pesos al fideicomiso y hay 13 millones de pesos en el fideicomiso. El contrato establecía de que para que la empresa pudiera pagar tenía que entregar los sectores, y si no están entregados a satisfacción de comisión, pues es una irregularidad que existe ese pago, ¿no? Sí, y hay una cosa que no quisiera pasar por alto. Por ahí ayer, tratando de hacer la tarea para este panel, me encontré que se publica en el Boletín Oficial del Estado en marzo del 2017 un dictamen de la Comisión Especial encargada de estudio y evaluación del dictamen técnico, financiero, legal y administrativo que se presentó en aquel entonces para precisamente resolver la legalidad de la concesión de servicio de alambrado público. Entonces, eso quiere decir que antes de aprobarlo, había un dictamen técnico y financiero que debe de haber acreditado la viabilidad financiera de la concesión. Entonces, hoy estamos escuchando a la alcaldesa que dice no alcanza, el DAT no es suficiente. Entonces, ¿qué pasó con ese dictamen? O sea, realmente ese dictamen decía la verdad desde un inicio, estaba realmente basado en algo fidedigno, correcto, y porque se contrapone a la versión actual de la alcaldesa. Entonces, esos temas podrían ser materia del juicio, pues, ¿verdad? De decir, espérate, es que ese dictamen no tiene una base correcta, técnica, ¿verdad? O científica. Lo correcto es esto. Quiere decir que las voluntades en ese entonces estuvieron viciadas en cuanto a qué fue lo que llevó a la suscripción del contrato para efecto de que se admitiera en el cabildo y que el órgano colegiado lo aprobara. Pues, esas son partes del... Tengo que hacer un corte, vuelvo con la empresa para escucharla y ya hacemos la última valoración, ¿sí? Volvemos.
Bueno, un rápido, minuto, a ver. me preocupa que el servicio esté en riesgo. Creo que ya vimos que ya esto es una declaratoria de guerra ya anunciada entre las partes. Creo que habría que buscar la conciliación de alguna otra forma, siempre buscando los intereses de los ciudadanos en Hermosillo, porque si no, para mí lo que yo estoy viendo es que se puede judicializar, se puede abrir un marco temporal para la resolución del conflicto muy amplio, Luis Alberto, y yo creo que eso no le conviene a nadie. Y si es una estrategia de patear el bote, creo que no es la estrategia correcta. Además, no creo que sea la estrategia que se merezcan los ciudadanos en Hermosillo. Y sí quiero señalar algo ya para cerrar, que todos aquellos funcionarios, cuerpo de regidores que aprobaron en su momento y validaron la decisión tanto de la conveniencia del alumbrado público como la aprobación de la concesión, son corresponsables del quebranto financiero en el que el municipio se encuentra a raíz de la concesión del alumbrado público. Yo expresé la semana pasada, en mi calidad de vocera de Movimiento Ciudadano, que se estaba iniciando un proceso de revisión de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, específicamente el capítulo que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones, porque es importante generar certeza. Está muy laxa, está muy abierta, hay muchas lagunas, y creo que sí hay que buscar que en el futuro las concesiones se den con la mayor transparencia, con mucha objetividad y sin arriesgar las finanzas municipales. ¿Cómo ves ese rato? Un comentario también breve. Estamos escuchando los tambores de guerra. El abogado de la concesionaria y consejero de Construlita Lighting System, él es miembro del Consejo de Administración. Debo aclarar que la información de las empresas que constituyen este consorcio es información pública, está en el registro público. Proyecto Puente hace 2 años publicó quiénes son los accionistas. Sí, pero ahorita no es ningún secreto, y me preocupa el tono de confrontación de alguien que dice que está dispuesto a conciliar. El decir que va a demandar por daño moral a diestra y siniestra, pues no es la base de una negociación amistosa. Obviamente hace su trabajo, es respetable, pero creo que debemos de buscar un entendimiento y una conciliación entre las partes. Queremos que los contratos se honren, vivimos en un Estado de Derecho, pero creo que la mediación, el arbitraje y todos aquellos métodos alternos de resolución de conflictos se deben de agotar antes de subir el tono de confrontación en esta escalada simétrica que vamos, que el único que va a perder es el hermosillense. ¿Qué recomiendas? Sin duda, yo recomiendo que se privilegie el diálogo, que se busque una solución alternativa, se agote de forma muy sustancial. Pero escuchando al representante legal, prácticamente avisoramos, está muy claro el marco jurídico ya que están planteando, el marco de confrontación. Hay versiones totalmente encontradas entre lo que él dice en relación con la alcaldesa. Son incompatibles totalmente. Sí, entonces, compatibles. Ese marco creo que es un paso previo a la judicialización. Veo complicado el tema de la negociación, de los acuerdos, pero yo creo que no es algo que no se pueda lograr. Creo que se requiere mucha voluntad de ambos. Se está diciendo mucho en redes, en medios de comunicación, y quizá pues eso no esté tampoco ayudando mucho pues al tema de la conciliación, pero pues es un tema público que debe de agotarse en este tipo de paneles de opinión. Pero que no les está gustando obviamente a la empresa, se nota claro. La empresa no ve que es un municipio que no tiene una capacidad financiera. También no lo veo muy... O sea, ellos dicen, no, negocio, a mí me tienes que pagar. Pues sí, pero con la hacienda pública, maestro. O sea, si no estás negociando entre empresarios, estás negociando con un municipio. Que te hayan hecho un trabajo a la medida, eso es otra cosa. Sí. Pero no, cero sensible, no, a mí me pagan. Ah, sí, no, está bien, pues llévate Hermosillo, si quieres te llevas el Cerro de la Campana, ¿no? Y le pones un foco grandote, o sea, digo, no te sé la ironía, ¿no? Sí, pero qué raro que hay un dictamen que en aquel entonces dice que sí es viable económicamente, financieramente, a través del pago del DAT, y ahorita se esté determinando que no lo es, y habiendo un dictamen serio publicado precisamente en el boletín oficial. Yo creo que hay una gran responsabilidad de quien emiten ese dictamen, bajo qué condiciones lo emiten, qué tan certera la información que solicita y qué tan viable realmente era el proyecto. Ahí sí difiero de que el dictamen no era serio.
porque, y lo mencionamos hace esos años, los números no daban. Nunca dieron. Nunca se advirtió. El dictamen sí existía. La seriedad de quien lo hace y quien lo promulga. Y quien lo validó, Y quien lo validó, tenemos nuestras dudas desde un principio. Y es muy triste decir que el tiempo nos dio la razón porque nada ganamos con ellos. Y lo dije la semana pasada, tenemos que hacer un análisis de qué aprendimos como sociedad para no volver a tropezarnos con la misma piedra. Claro. Muy bien. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias a ti.